Yo me acuerdo que he colocado esto a través del inicio de la IA, si no me equivoco, y me daba algo súper extraño, pero en teoría sabían cosas relacionadas con hormonas tiroideas. Dentro de las hormonas tiroideas, algo que debemos recordar es su localización de la glándula tiroides. ¿Por qué? Ahora que ya están en cuarto semestre, ¿por qué sería importante reconocer la localización anatómica de la glándula tiroides? ¿Dónde se encuentra anatómicamente hablando? Se me dicen aquí, les voy a lanzar algo. ¿Más fuerte? Ya. Más anatómico. Bueno, lo invitaré al doctor Vito la próxima te demuestro. La glándula tiroides, anatómicamente hablando, sí es súper importante en el concepto de que si un colega mío no sabe dónde se encuentra anatómicamente la glándula tiroides, ¿cómo vamos a saber cuando hay una hiperplasia o una hipertrofia de la glándula? O sea, obviamente va a haber un aumento del tamaño del tejido, pero no va a poder hacer o saber realizar las maniobras que se debería hacer a través de la palpación, ¿ya? Por ese motivo, la parte anatómica, tal cual te dice el Guyton, sí es muy importante conocerla. No se acaba en anatomía, sino que en semiología nuevamente tenemos que saber específicamente dónde se encuentra la glándula tiroides, porque a través de esta vamos a poder realizar maniobras en las cuales entendamos si está bien o está mal, hay alguna alteración en relación con los cambios anatómicos, etcétera, etcétera. Dentro de la parte histológica es sumamente importante porque dentro de las características en su relación con el capilar, la célula C y las células epiteliales cuboidales y el coloide, que va a ser la parte fundamental dentro de las hormonas tiroideas, pues tenemos que decir que la parte histológica sí va a ser un aspecto importante, porque en teoría para determinar si hay alguna alteración en relación con la parte disfuncional, ya sea hiper o hipotiroidismo, dentro de la literatura sí refiere que deberíamos tomar una muestra anatomopatóloga, pero hoy por hoy ya es innecesario, porque la signosintomatología y las características a través de laboratorios es más que suficiente, ¿ya? Pero de todas maneras recordar la histología sí es importante. ¿Por qué? Porque para la fisiología sí vamos a necesitar entender cómo funciona. ¿Por qué? Algo importante que deben saber respecto hacia la fisiología en relación con la histología es que el vaso sanguíneo que va a rodear hacia el coloide y las células epiteliales va a ser muy importante, porque este vaso sanguíneo que rodea va a estar en relación para los estímulos para la formación de hormonas tiroideas, ¿ya? Pero, como ustedes recordarán, no es que hay la formación de hormona tiroidea de manera directa, ¿no ve? La T3 y la T4, que a grandes rasgos, ¿qué diferencias podemos encontrar químicamente hablando? Pues vamos a decirle T3 por las características de uniones con los yodos y T4 por las características de uniones con los yodos, ¿ya? Por eso se llama T3 y T4, y más adelante voy a ahondar un poquito más profundo. ¿Qué ven? Según yo esto debería estar más adelante. A ver, voy a empezar esto y luego voy a seguir con el otro. El eje hipotálamo hipófisis tiroideo va a ser muy importante. ¿En qué sentido? El núcleo paraventricular, el encargado de segregar somatostatina, pues va a ser el encargado de inhibición en caso tengamos un aumento de liberación de hormonas tiroideas, ¿ya? El núcleo arcuado y la eminencia media va a ser los encargados de liberar TDH, que estas van a ir hacia las células tirotropas para la secreción, ahora sí, de TSH, y que posteriormente pueda ir hacia la glándula tiroidea, ¿ya? Entonces, eje hipotálamo hipófisis glandular.
Por el cual, una de las características que nos refiere el Guyton, ahora sí, para la función de la hormona tiroidea necesitamos algo totalmente necesario, que es para la función tiroidea. Bien, yodo. Entonces, dentro de las características del transporte de yodo hacia la célula, vamos a ver que va a ser un método de cotransporte del yodo sodio, en la cual va a entrar dentro de la gotita del coloide, que a través de un contratransporte en relación con el cloro, vamos a llevarlo hacia la unión con la tiroglobulina, en la cual, junto con la unión de la tiroglobulina, ya vamos a tener la facilidad de formar monoiodotironina, diodotironina, y a partir de estos dos procesos recién tengamos la característica de formar T3 y T4, ¿ya? Entonces, la característica de formación de yodo sí va a ser muy importante para la función tiroidea, por el cual, en teoría, en Latinoamérica, porque sé que en otros lados funciona de distinta manera, hay la manera más importante que tenemos para tener las cantidades necesarias de yodo es a través de el consumo de sal yodada. Siempre digan sal yodada, ¿por qué? Porque si solamente dicen sal, hay sal sin yodo. Hace unos 2 años, creo, justo cuando actualicé otra vez mis diapositivas, hubo un problema en la frontera con el Perú, en la cual una empresa, bueno, no sé qué se le puede decir, empezó a circular sal sin yodo, ¿ya? Y pues fue un problema de salud pública, tanto del lado peruano como del lado boliviano en la frontera, porque esa sal se estaba circulando, y el gran problema es que no teníamos las cantidades en esas personas de consumo diario de yodo, por el cual empezó a crear problemas con la glándula tiroides, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿cuánto te dura una bolsa de sal, esas pequeñas que ven? En tiempo. Ustedes, que la mayoría viven solo, creo. Si es que tienen sal, no sé. Ya, puede ser. En términos generales, un mes. Un mes es muy poco. ¿Cuánto de sal se colocan para...? En teoría debería durarte en una familia de 3 personas que sí consumen sal 3 meses mínimo, ¿ya? A partir de eso, ya si se va incrementando, pues se reduce el tiempo. Si se va incrementando las personas, se reduce el tiempo. Si solamente es una persona, puede durarte 1 año la sal en ese paquete pequeño. ¿Por qué? ¿Cuánto de sal deberíamos consumir? Aproximadamente 3 pizcas de sal. ¿Saben cuánto es una pizca, no? 3 pizcas de sal es el máximo que deberíamos consumir. No lo que hace la gran mayoría de personas, que es echar toda la sal del salero del lugar en cuestión. Pero que eso van a entender por qué se ponen tanta sal cuando llevemos fisiología gastrointestinal, ¿ya? Tiene una relación con la captación de sabor. No se lo ponen porque sean adictos a la hipertensión, sino que tenemos mayor cantidad de células captadoras de los sabores salados. Entonces, cuando no le encuentras sabor a cualquier alimento, por eso le colocan sal, para captar mejor el sabor salado, ¿no? El alimento en cuestión. Lo único que haces es captar un sabor más fuerte en relación a los demás, ¿ya? Lo cual es inadecuado, porque el cloruro de sodio puede llevarnos a que tengamos mayor cantidad de volumen a nivel del volumen sanguíneo, y esto puede relacionarse con un aumento de presión arterial transitoria a nivel local al inicio, y luego mediante paso del tiempo puede ser un factor de riesgo muy importante para que empiecen a desarrollar hipertensión arterial sistémica, ¿ya? La sal como sola difícilmente te va a llevar a un proceso de hipertensión arterial sistémica, por si acaso, ¿ya? Es bien complicado que solamente la sal te lleve a un proceso de hipertensión arterial sistémica, sino que tenemos que tener otros factores asociados. Digamos,
me pongo sal como, no sé, si fuera oro en mi plato. ¿Qué más tendría que tener como factor de riesgo para ser hipertenso? No. Ya, sedentarismo. Bien, ahí tengo otro factor de riesgo. ¿Qué más? Bien, obesidad. ¿Qué más? Algo muy típico acá, por eso entre Cochabamba, La Paz y Santa Cruz tenemos tantos hipertensos. ¿Qué? En teoría no, porque en teoría la altura es un factor protector, en teoría. Pero se quita el factor protector cuando hacen algo muy habitual. Consumo de drogas legales, ¿ya? El alcohol y el tabaco van a ser otros factores de riesgo. ¿Qué más? Ahora asociados con ustedes, futuros doctores. ¿Qué? No, eso no es exclusivo de mis colegas. Todos consumen Coca-Cola. Coca. Consumo de hoja de coca. No están habituados. ¿Qué más? Bien, estrés. La mayoría de mis colegas pues tienen gran cantidad de estrés acumulado porque trabajar con pacientes en cualquiera de los rubros nunca va a ser sencillo, por si acaso, ¿ya? Sea la especialidad que tengan, hay algunas que es mucho más tolerable que otras, eso es verdad, pero ningún paciente es tolerable en general, todos tienen sus detalles, entonces el estrés es uno de los factores muy importantes que vamos a tener. ¿Qué más? Relacionado con mis colegas. ¿Qué? No solo los colegas tienen mala alimentación, pero puede ser un factor de riesgo. Relacionado con la obesidad más que todo. Pero, ¿qué más? Algo súper importante. ¿La edad? No. No solo, la edad puede ser, pero no es individual de la carrera. Bien, no dormir. Desvelarse es, hace unos 5 años sacaron un artículo relacionado con eso. Hace el año pasado confirmaron ese artículo en la cual tener grandes periodos de desvelo pues sí está relacionado con un factor de riesgo cardiovascular principalmente relacionado con hipertensión arterial sistémica. Ahora pónganle que en su turno encima se está estresando, es mucho peor, y que le está dando Coca-Cola para aguantar el turno y un cigarro como desayuno. Entonces, por eso tengo tantos colegas enfermos, ¿ya? No es fácil, no es difícil entender por qué tengo tantos colegas enfermos. Irónicamente, el sector salud es el que menos salud tiene. Entonces, como les decía, el eje hipotálamo hipófisis glandular hace su efecto a través de la secreción de TDAH, posteriormente hace la secreción de TSH. Entonces, la TSH va a llegar directamente a la glándula tiroidea, por el cual dentro de la glándula tiroidea va a actuar en la función de la célula epitelial folicular, en la cual tenemos diferentes pasos. Paso número 1, vamos, gracias a la TSH, vamos a estimular a nivel del retículo endoplasmático a través de la conversión de RNA mensajero y a través de los aminoácidos para la liberación de tiroglobulina, ¿ya? Al mismo tiempo, y en relación a lo que veíamos en la anterior diapositiva, necesitamos activar el cotransporte del sodio y yodo. ¿Para qué? Ya habíamos visto que el yodo va a ser muy importante en unión con la tiroglobulina para la formación de hormona tiroidea como tal, ¿ya? Por el cual la tiroglobulina va a estimular el aparato de Golgi, estimula el aparato de Golgi para la liberación de las vesículas aún más de tiroglobulina, y junto con el yodo vamos a hacer un proceso de exocitosis a través de la peroxidasa, la unión entre la tiroglobulina y el yodo para la conversión de monoyodotironina y diyodotironina, ¿ya? Estos dos, los primeros. ¿Por qué? Primero aclarar esto y luego les explico. Porque a través, y esto es lo que te dice el Guyton, a través de la formación de monoyodotironina y diyodotironina,
vamos a tener la capacidad de formación de T3 y T4. ¿Cómo? ¿Cómo se les ocurre? Solamente unir esto. Si quiero T3, ¿qué debería unir? Un monoyodotironina con un diyodotironina, y ahí voy a tener la capacidad de formación de T3. Si quiero T4, dos diyodotironinas para la formación de T4. Entonces, la característica dentro de la hormona tiroidea funciona de esta manera. Una vez tenemos formados la monoyodotironina, la diyodotironina y la T3 y la T4 en el folículo tiroideo, vamos a hacer un proceso de endocitosis hacia la célula epitelial folicular, en la cual vamos a encapsular a todas las hormonas formadas en gotas coloidales, en la cual vamos a tener dos procesos que puede ser a través de los lisosomas, gracias a un proceso de proteólisis, solamente necesitar la T3 y la T4 para que estas que sí tienen acción, a diferencia de la monoyodotironina y la diyodotironina, pues pasen como hormonas con función, ¿ya? Mientras que a través de la deiotinasa vamos a diferenciar o llevar la monoyodotironina con la diyodotironina, en las cuales en su relación con el yodo pues nos puede llevar a mayor formación de T3 y T4, ¿ya? Esta es la síntesis. Si yo les pregunto otra vez en su examen, síntesis de la hormona tiroidea ahora, pues tienen que explicarme todo esto, ¿ya? No de sale a través de la hormona tiroidea, no funciona así por si acaso. Yo no les estoy explicando así, les estoy explicando completo. Justo, Entonces, la iodación va a ser muy importante, como les decía. La tirosina va a ser una de las herramientas más importantes que vamos a tener, o tiroxina, en la cual a través del proceso de peroxidasa vamos a tener la característica de formación de monoyodotironina y diyodotironina, ¿ya? En la cual a través de unión por la peroxidasa vamos a tener la característica de formar T3 o T4 finalmente, ¿ya? En la cual los puntos de unión va a ser a través de puntos de unión de disulfuro, por el cual la característica de formación de hormonas tiroideas T3 y T4 va a ser a través de la monoyodotironina y la diyodotironina. Entonces, algo me estaba olvidando, pero no me acuerdo. Entonces, preguntas hasta ahí. Preguntas. ¿Otra vez están cansados? Es lunes. ¿Ya han descansado el fin de semana? No. Ha habido muchas cosas este viaje. Y eso que tenía paciencia. Ni me cociné. ¿Podría explicar otra vez la síntesis de la hormona tiroidea? No. Por eso te pregunto. Por eso motivo. Ya. Entonces, si hablamos de eje solamente es la formación a través del hipotálamo de TRH, que la TRH estimula a las células tirotropas para la formación de TSH en la adenohipófisis, y la TSH es la que va a llegar a la glándula tiroidea, ¿ya? Llega a la glándula tiroidea y acá vamos a tener diferentes pasos para la síntesis de hormona tiroidea, en la cual el primer paso que vamos a tener es la secreción de tiroglobulina. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de formación de RNA mensajero, y a través de los aminoácidos estimulamos el retículo endoplasmático para la liberación de tiroglobulina, ¿ya? En la cual el segundo paso es que introduzcamos yodo dentro de la célula epitelial folicular. ¿Por qué? Porque anteriormente ya les había mencionado que el yodo va a ser uno de los factores más importantes en relación con las hormonas tiroideas. A través del cotransporte sodio-yodo vamos a introducir el yodo, en la cual este yodo va a tener la capacidad de unirse a la tiroglobulina, pero la tiroglobulina va a estimular el aparato de Golgi, donde vamos a tener vesículas de tiroglobulina que en una unión con peroxidasa vamos a tener
que la tirocloprina va a tener la capacidad de formación de monoiodotironina y diodotironina, ¿ya? Estas vesículas junto con el yodo va a ser un proceso de exocitosis, hacemos la unión con la peroxidasa y vamos a tener la formación de monoiodotironina y diodotironina. No sé si está acá. Ya. ¿Listo? Es lo mismo. No, sí. Entonces, tenemos la formación de monoiodotironina y diodotironina, por el cual a través de estas dos recién vamos a tener la capacidad de formación de T3 y T4. No son procesos aparte, ¿ya? Primero tenemos que tener la formación de monoiodotironina y diodotironina para formar T3 y T4, que esto lo vamos a hacer. Para formar T3 debería hacer la unión de una monoiodotironina y una diodotironina. Y para formar T4, dos diodotironina, ¿ya? Pero hay algo muy interesante. ¿Cuál es la que está en mayor porcentaje a nivel del organismo? ¿Ya? Pero ¿cuál es la que tiene mayor función? La tiroidea. La T3. Desea, sí. Ahorita les voy a explicar. Primero acabaré esto, ¿ya? Entonces, tenemos la capacidad y hemos formado monoiodotironina, diodotironina, T3 Vamos a hacer un proceso de endocitosis hacia la célula epitelial folicular, en la cual vamos a encontrarlas dentro de gotas coloidales, por eso el coloide es tan importante, y a través de dos diferentes procesos en los cuales los lisosomas van a tener la característica de llevar un proceso de proteólisis para que la T3 y la T4 pues pasen hacia la membrana basal y posteriormente podamos utilizarlas como hormonas tiroideas, ¿ya? Mientras que la monoiodotironina y la diodotironina van a pasar un proceso de deiodinasa, en la cual estas en relación con el yodo pues van a estar posteriormente hacia su relación para formar mayor cantidad de hormonas tiroideas, ¿ya? Es decir, nunca se pierde todo lo que estamos haciendo. ¿Por el cual mejor? ¿Mejor? Sí, Ah, ya. gracias. ¿Alguna pregunta más antes que pase por esto? ¿Nada? Bueno. Entonces, ¿por qué las hormonas tiroideas también tienen relación con el metabolismo basal? Es decir, la alteración de las hormonas tiroideas hacia abajo o hacia arriba va a alterar el metabolismo basal como tal. Si nosotros colocáramos una inyección de tiroxina, vamos a ver cómo el metabolismo basal empieza a incrementarse abruptamente, muy similar a lo que ocurriría en un paciente con hipertiroidismo. ¿Ya? La característica del paciente hipertiroideo es que tienen menor cantidad de peso en relación al paciente hipotiroideo. El paciente hipotiroideo va a tener la característica de tener mayor volumen o mayor peso en cuestión, ¿ya? Por el cual, el experimento que hace en el Guyton, vamos a ver que de todas maneras, así yo coloque la inyección de tiroxina, el organismo va a tratar de hacer un proceso de regulación a través del eje hipotálamo hipófisis glandular, ¿ya? Que finalmente nos puede llevar a un proceso normal, entre comillas, porque técnicamente se lo hicieron con ratas, normal para que no tengamos una cantidad de secreción inadecuada, ¿ya? Pero en este proceso del metabolismo basal, pues sí ha hecho diferentes cambios. ¿Qué cambios vamos a tener? Tenemos que aprender las funciones que tenemos a través de las hormonas tiroideas, ¿ya? Primero, el T4, según el Guyton, vamos a tener aproximadamente en un 92 a 93% en relación a las hormonas tiroideas. Pero ¿por qué T4 en mayor cantidad si la T3 es la que va a hacer la activación de todas las funciones? Porque a través de un proceso de desiodinasa vamos a tener la característica de quitar una molécula de yodo y es mucho más fácil obtener T3, ¿ya? Por eso a la T4 también le dicen activador.
¿Por qué? Porque a través de este proceso vamos a tener la característica de formar mayor cantidad de hormona T3, que esta sí va a ser la que necesitamos para las funciones, pero también es un proceso de regulación, porque ¿qué ocurriría si fuera totalmente lo contrario? Si tenemos mayor cantidad de T3 en relación a la T4, tendríamos más función, y la función agresiva puede estar en relación con hipertiroidismo, ¿ya? Para aprender la sintomatología que tenemos en relación con las hormonas tiroideas, es más importante aprender qué es lo que hace fisiológicamente hablando, porque de ahí solamente es aprender qué ocurriría si hace más y qué ocurriría si hace menos. Entonces, a través del proceso de desdiotinasa, vamos a tener la formación de T3. La T3 va a llegar al receptor nuclear en relación con la parte fisiológica. Tenemos una transcripción de ADN, transducción de ARN mensajero, como ocurría en el primer proceso, síntesis de nuevas proteínas en relación con los aminoácidos, y vamos a tener diferentes funciones. Esto lo he sacado del Netter, creo, si no me equivoco, o de Constanzo. ¿Qué te dice Netter y Constanzo? Que vamos a diferenciarlo en qué hacen el crecimiento, qué hacen el sistema nervioso central, qué hacen el índice metabólico basal, qué hacen el metabolismo y qué hace a nivel cardiovascular, ¿ya? A nivel del crecimiento, está relacionado con la formación del crecimiento y la maduración ósea, es decir, aquellos pacientes que tengan alteraciones de las hormonas tiroideas en etapas importantes para el crecimiento en relación con la hormona del crecimiento, sí tendrían una menor cantidad de altura en relación, ¿ya? Sí tenemos alteraciones con las hormonas tiroideas también. Ya les había dicho, la hormona del crecimiento no actúa sola. Uno de los estímulos más importantes que tenemos para la hormona del crecimiento, ¿con qué otras hormonas están relacionadas? Felicidades. ¿Qué? Pero hablen sin miedo. Ya les había dicho. Hormonas gonadales, ¿ya? Hormonas gonadales. Pero las hormonas tiroideas también tienen una relación con la hormona del crecimiento, es decir, los dos estímulos a través de las hormonas gonadales y las hormonas tiroideas sí van a ser importantes para incrementar o estimular adecuadamente el crecimiento lineal, ¿ya? El sistema nervioso central, la maduración del sistema nervioso central va a ser muy importante a través de las hormonas tiroideas, índice metabólico basal, que supongo que les han enseñado en Fisiología 1, ¿qué es índice metabólico basal? ¿Qué es índice metabólico basal? ¿Alguien? Índice metabólico basal, dicho de una manera muy simple, el índice metabólico basal es la función celular que vamos a tener, ¿ya? Porque el índice metabólico basal es como que la célula está trabajando, entre mayor trabajo tenga a nivel celular, pues necesitamos mayor aporte de energía, ¿ya? O mayor cantidad de los niveles de concentración de ATP. Entonces, eso significa que a través de diferentes funciones celulares podemos incrementar el índice metabólico basal. Por ejemplo, a través de la bomba sodio potasio ATPasa, que en el mismo nombre te dice que estamos utilizando energía para este proceso, pues hace las hormonas tiroideas de que tengamos un aumento en el índice metabólico basal a través de un aumento de la bomba sodio potasio ATPasa. ¿Qué más? Aumento del consumo de oxígeno a nivel celular, obviamente, aumento de producción de calor, como si fuera un tren a vapor. Para que genere más vapor, ¿qué tengo que hacer? El tren, poner más carbono, leña, entonces va a generar más vapor. A nivel celular va a funcionar muy similar. Vamos a utilizar mayor cantidad de generación de ATP, por el cual vamos a utilizar o vamos a quemar, mal dicho por si acaso, mayor cantidad de generación de ATP, por el cual este proceso nos puede llevar a mayor función, y esa función se va a traducir en mayor producción de calor interna, por el cual estos tres procesos nos va a llevar a también un aumento del índice metabólico basal, ya es como un proceso de retroalimentación. El aumento del metabolismo a través del aumento de la absorción de la glucosa en relación con el músculo, aumento de la glucogenólisis, aumento de la gluconeogénesis, aumento de la lipólisis,
y aumento de la síntesis y degradación de proteínas, catabolismo neto. Y la parte cardiovascular, aumento del gasto cardíaco. ¿Ya? ¿Cómo calculamos el gasto cardíaco? Ya llevado cardiovascular. Presión. ¿Cuál presión? ¿Qué? Frecuencia cardíaca por dividido entre. Bueno. ¿Cómo? ¿Cuánto es el gasto cardíaco normal? Muy bien, ya tengo más preguntas para su próxima tarea de muestra. Pero eso ya deberían saber, no es culpa mía. Entonces, ¿qué te dice el Guyton a diferencia de la parte del Nétero Constanzo? Acá nos vamos a poner o nos va a colocar cómo vamos a hacer el proceso de desiodasa, ¿ya? O desionidasa, como dicen en Constanzo. Pues el proceso de quitar solamente una molécula de yodo a la T4 va a hacer de que tengamos un receptor de la hormona tiroidea a nivel de la célula, en la cual a través de este vamos a tener el gen del ARN para convertirlo en ARN mensajero, la transducción de genes, y por el cual con este proceso pues finalmente tenemos la síntesis de nuevas proteínas para la estímulo en todas las funciones como tal. Lo único que sí me llama la atención es la cantidad de funciones que le agrega la parte cardiovascular como tal, porque la parte cardiovascular le agrega, que sí tiene razón, aumento del flujo sanguíneo a los tejidos, aumento de la frecuencia cardíaca que está en relación con el gasto cardíaco, aumento de la fuerza del corazón que está en relación con el gasto cardíaco también y las propiedades del corazón, y aumento de la respiración en relación con el consumo de oxígeno celular, ¿ya? Por el cual, como podemos ver, es muy similar a lo que tenemos entre libros de fisio y libros de fisio, solamente que en estas últimas ediciones del Guyton sí la ha podido justificar los cambios grandes que tenemos a nivel cardiovascular, ¿ya? Dentro del metabolismo, pues acá el Guyton no se hace mucho problema y introduce el índice metabólico basal con el metabolismo en general, ¿ya? Porque aquí al final te dice aumento del metabolismo basal. Entonces, todo lo demás es bastante similar. Casi me olvido. En relación con los otros muchos sistemas, el Guyton se refiere a que también las mismas funciones pueden alterar otras funciones hormonales, ¿ya? Por ejemplo, las hormonas gonadales van a tener la característica de necesitar colesterol, ¿ya? Por el cual toda esta alteración del metabolismo puede estar relacionada con alteraciones de la formación o concentración del colesterol, por el cual podemos alterar no solamente las hormonas gonadales, sino también las hormonas de la glándula suprarrenal. Entonces, las alteraciones de las hormonas tiroideas pueden estar relacionadas con alteraciones de otras hormonas. ¿O qué otra hormona más se les ocurre? Hormona de crecimiento, ¿ya? Con la hormona de crecimiento, es decir, si tenemos alteraciones en ciertos procesos, también podría estar relacionado. Qué buena pregunta se me ha ocurrido. Ustedes que ya no tienen destino para crecer, porque ya han tenido el cierre de las diáfisis, pero ya tienen el cierre de las diáfisis, ¿qué culpa tengo yo? Culpa de la fisiología. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podría, si tuviera hiper o hipotiroidismo, cómo podría alterar la hormona de crecimiento? ¿Habría alguna alteración, sí o no? A pesar de que ya están en su límite para crecer. ¿Sí o no? ¿Ya les ha verificado esto? Sí, ¿por qué? ¿En qué sentido lo va a alterar? Bien, en relación con la parte de formación de músculo y en relación con la parte de lipólisis, ¿ya? Si estamos en la parte hipertiroidea, pues la lipólisis es mucho más agresiva y lastimosamente por la destrucción de los niveles de glucosa a nivel en relación con el músculo, la hormona de crecimiento ya no actuaría para la formación de músculo como tal, porque no hay la cantidad suficiente de energía, ¿ya? Del otro lado, un paciente hipotiroideo
pues disminuye la lipólisis y vamos a tener mayor generación de tejido adiposo, y la formación de músculo va a ser súper complicada en estos pacientes hipotiroideos, por si acaso. Dentro de la medicina del deporte, en ellos tenemos que hacer ejercicios diferentes por la característica del peso y por la característica de alteración hormonal, ya que más adelante les voy a explicar cómo es el tratamiento a grandes rasgos. Entonces, la regulación va siempre desde arriba hacia abajo. Si tenemos una alteración con la formación excesiva del T3 y T4, este estímulo es un estímulo negativo, por el cual a nivel de formación de TRH en relación con el hipotálamo, vamos a hacer un proceso de inhibición. Ya no tenemos formación de TRH, vamos a tener liberación de somatostatina. Entonces la somatostatina va a inhibir hacia la adenohipófisis para que ya no haya formación de TSH, por el cual vamos a reducir la cantidad de formación de T3 y T4. Pero ¿qué ocurriría si tengo demasiada cantidad de liberación o formación de TSH a través de un tumor de adenohipófisis? La TRH de todas maneras va a intentar hacer un proceso de regulación con liberación de somatostatina, ¿ya? Es decir, nuestro organismo siempre va a tratar de regular de alguna manera los niveles hormonales. ¿Por qué? Esto lo dice el Guyton y creo que no lo dice ningún otro tipo de libro de fisiología. La desregulación hormonal es muy peligrosa. La desregulación hormonal es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque altera demasiadas funciones, a diferencia de las alteraciones cardíacas, a diferencia de las alteraciones renales o de sistemas en específico. El problema de las alteraciones endocrinológicas es que altera muchas funciones y muchos sistemas. Si se quedara solamente en que se altera la tiroides sería perfecto, pero el aumento del metabolismo a través de la tiroxina pues va a ser uno de los grandes problemas que vamos a tener en relación con las hormonas tiroideas, ¿ya? Y en relación con las anteriores funciones que hemos visto. Entonces, me voy a hacer ese paso porque mis estudiantes, pues. Entonces, en un paciente hipotiroideo, en relación con el crecimiento, ¿qué ocurriría? Solo piensen. ¿Qué? Más fuerte. ¿Disminuye qué? Bien, disminuiría la formación de crecimiento y disminuiría la maduración ósea. Y en un hipertiroideo aumentaría la formación de crecimiento y aumentaría la formación ósea. Pero no se olviden, esto relacionado sobre todo en etapas tempranas, es decir, adolescencia, niñez. ¿Por qué? Porque, como vuelvo a repetir, ustedes ya han llegado al límite de su tamaño, ¿ya? Entonces, la maduración, la formación de crecimiento puede estar más que todo relacionado con otros tejidos como tal, por el cual es diferente cómo tenemos que tratarlo. En el sistema nervioso central, ¿qué ocurriría en un hipotiroideo? Retraso del desarrollo o maduración del sistema nervioso central. En el hipertiroideo habría una alteración en relación con el proceso sináptico como tal. La maduración del sistema nervioso central ocurriría mucho antes en relación, por el cual igual tendremos que tener cuidado, sea el hipotiroideo o sea el hipertiroideo. Ahora lo más fácil, el hipotiroideo, ¿qué características tendría? Fuerte. No tengan miedo, ya les he dicho que ustedes tienen que hablar todo el tiempo, porque no pueden asustarse con sus pacientes. Yo ya sé que soy su docente, pero igual. ¿En temprana edad podría enanismo? No, relacionado con el índice metabólico basal. Sí. ¿Por qué delgado? Índice metabólico basal, piensen bien. Hipotiroideo. Ya me acuerdo que esto es lo más difícil. Disminuye el uso de energía y consumo y esto hace que pueda aumentar su grasa debido a que gasta menos de Índice metabólico basal, eso es metabolismo. En el hipotiroideo tendríamos menor producción de calor de lo que en realidad deberíamos tener. Ustedes siempre tienen producción de calor, ¿ya? Porque independientemente si estén sentados, cada vez que les hago preguntas, el ratón que tienen ahí arriba, pues tienen que hacer
más vueltas en su ruedita, por el cual esto hace de que tenga un aumento del estímulo del índice metabólico basal porque necesita más energía para la sinapsis, ¿ya? Entonces, inclusive el pensar hace un aumento del índice metabólico basal, por el cual el hipotiroideo, dicho esto, el hipotiroideo, ¿qué ocurriría? Menor producción de calor. Por eso el hipotiroideo tiene la característica de intolerancia al frío. Siempre están con frío los pacientes hipotiroideos, a pesar de que su temperatura interna te diga 36.4 y está dentro de lo normal, tienen intolerancia al frío. Y el hipotiroideo, sudoración excesiva. ¿Por qué sudoración excesiva? Porque tiene un aumento de la producción de calor. Recuerden, la sudoración está relacionado solamente con la pérdida del calor interno, ¿ya? O el aumento de la temperatura interna, es decir, la sudoración es para liberar todo ese aumento de la temperatura interna, no está asociado con que hagas buen o mal ejercicio, ¿ya? Lo único que pasa dentro de tu organismo es que de repente hay un aumento de la temperatura, salvo una situación que es cuando sudan fuera del ejercicio. Les ha debido pasar y he visto aquí adelante. ¿Estresos? El estrés o la ansiedad, los nervios está mal dicho, es un término muy coloquial. El estrés o la ansiedad van a estimular los centros reguladores de la temperatura también, en las cuales tienen la capacidad de empezar a incrementar la temperatura interna y posteriormente el proceso de sudoración, ¿ya? Por eso cuando te quieres declarar al chico o a la chica que te gusta, empiezas a sudar como si hiciera una temperatura externa de 41 grados centígrados. Estrés, ansiedad, ¿ya? Por eso siempre traten de estar relajados. Metabolismo. En el paciente hipotiroideo, ¿cuál va a ser la característica? Un metabolismo bastante lento, en la cual va a tener la característica de mayor acúmulo de tejido adiposo, y por eso el paciente hipotiroideo va a ser mucho más obeso en comparación con los pacientes hipertiroideos, mientras que el paciente hipertiroideo tiene un aumento del metabolismo y por el cual es mucho más delgado, ¿ya? Mucho más delgado en cuestión. A nivel cardiovascular, que aquí ya hace lo peligroso con las alteraciones hipo- y hipertiroideas, el paciente hipotiroideo va a tener la característica de bradicardia, porque hay una menor cantidad de gasto cardíaco. Entonces, ¿cuál es el problema de una menor cantidad de gasto cardíaco? Qué buena pregunta. Ya lleva cardiovascular. ¿Por qué la menor cantidad de gasto cardíaco es tan importante? ¿Qué? Hablen fuerte. No os voy a pegar todavía. Todavía no están Esta que saca el tan cable. mal para que los peguen. Hasta que digan algo muy bueno. Hipoxia tisular. ¿En qué sentido? No está. Ahí falta una explicación de por medio. ¿Por qué? Porque hay menos sangre de la que se bombea, entonces no, posiblemente no van a necesitar hacer una nutrición que debería ser lo normal. Ya, gasto cardíaco. ¿Cuánto es lo normal? 5 o 6. En varones y mujeres. ¿Cuánto es lo normal en el varón? Dice que de 4.9 hasta 5.4 aproximadamente va a ser en el varón. En la mujer es diferente, de 4.6 hasta 5, aunque en el guideline dice 4.9 cerrado. En los varones es más debido a su característica hormonal en relación con las hormonas de la glándula suprarrenal y en relación con la testosterona, por si acaso, ¿ya? Entonces, todo lo que esté por debajo de su gasto cardíaco significa que no hay la cantidad de flujo sanguíneo adecuado y no va a haber la cantidad de oxigenación a nivel de diferentes tejidos,
¿ya? Entonces, eso significa en el paciente hipotiroideo tenemos una disminución del gasto cardíaco, sí, por supuesto, pero hay que determinar si es menor a lo que debería tener en realidad esa persona, ¿ya? Por ese motivo, porque es peligroso la disminución del gasto cardíaco, porque va a empezar a haber adaptación celular en diferentes tejidos, ¿ya? Y es algo que no puede hacer, aunque haga más ejercicio, aunque haga más cosas, no lo va a poder cambiar, porque estamos hablando de un trastorno hormonal, ¿ya? El trastorno hormonal está llevándonos a un aumento del gasto cardíaco. Ahora, en el hipertiroideo, ¿qué va a ocurrir? Aumento del gasto cardíaco. ¿Por qué es peligroso? El aumento del gasto cardíaco por encima de la necesidad en cuestión, pues puede llevarnos a que dentro de las características que está la frecuencia cardíaca pues va a implicar mayor necesidad de función y energía en cuestión, ¿ya? Entonces, un aumento desmedido del gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca sí nos puede llevar a miocardiopatía hipertrófica, ¿ya? La miocardiopatía hipertrófica, que esto va a ser irreversible, a menos que le hagamos un trasplante de corazón al paciente, pues es muy importante determinar en el paciente tiroideo si está dentro de rangos normales, ¿ya? Por eso en el hiper o hipotiroideo no podemos descuidarnos. Tenemos que pedirle que por lo menos una vez cada mes veamos cuánto están sus niveles normales hormonales y su relación con las otras funciones, ¿ya? Porque cualquiera de los dos extremos nos puede llevar a una catástrofe. Por eso es importante, y lo que te dice el Guyton, si bien la parte hormonal funciona a nivel de muchos sistemas, te puede llevar a un colapso mucho más severo, ¿ya? Ya llevado cardiovascular. Entonces, pregunta de mí para ustedes: dentro de la fisiología, ¿qué podrían hacer para disminuir el gasto cardíaco? Ustedes, entendiendo cómo funciona el gasto cardíaco. Ya han llevado, todos han probado Fisio 1, ¿no? Entonces saben. Dime, ¿cómo pueden disminuir su gasto cardíaco? Fisiológicamente hablando, solo hay una manera. ¿Qué? Más fuerte. Reposo. Dormir. El dormir disminuye el gasto cardíaco, por eso uno de los factores cardiovasculares más importantes que tenemos a través de lo que dice la Sociedad Americana del Corazón es las personas que se desvelan, o sea, que tienen turnos nocturnos, pues tienen un factor de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco no disminuye en todo el día, y si te duermes durante el día para compensar la noche, también representa un factor cardiovascular por la característica del ciclo circadiano, ¿ya? No es método de compensación por si acaso, no funciona así de sencillo, pero hay en algunos casos que es inevitable. Si no sé, yo solamente puedo conseguir trabajo en emergencias, y en emergencias sí tienes que hacer turno, y no sé, soy recién casado con una esposa embarazada, no es como que puedo escogerlo, ¿eh? Entonces ahí es muy complicado. Por el cual, a este paciente, ¿qué le puedo decir? O a este colega, ¿qué puede hacer si está recién casado con una esposa embarazada? ¿Le digo que renuncie? ¿Que se escoja otro lugar donde sí pueda dormir? No funciona así, la vida no es tan fácil. Entonces, ¿qué le puedo decir? ¿Qué? Que se cambie de esposa, no, tampoco es buena idea. Fácil, ¿qué se ha dicho hace rato? No añadir factores de riesgo. Ya tienes un factor de riesgo. El hecho de que te desveles mucha cantidad de tu vida por el hecho de trabajo significa que vas a tener algún riesgo cardiovascular, probablemente, pero se reduce
obesidad si es que la tienes, hidratarte adecuadamente, la alimentación es mucho más adecuada, etcétera, etcétera. ¿Ya? A ese colega le tengo que decir que tenga menor cantidad de factores de riesgo. ¿Ya? Si ya tiene un factor de riesgo que está relacionado con su trabajo, como ustedes lo van a tener, yo no hago turnos y gracias a la vida no hago turnos, pero tengo muchos otros colegas que sí lo hacen y estoy casi seguro que la mayoría de ustedes lo van a hacer. Entonces, así es la carrera de medicina. Entonces, por ese motivo, tengan mucho cuidado, ¿ya? No añadan factores de riesgo. Si encima hacen lo que mis colegas, qué sé yo, hoy tienen turno y dicen, pero es que mañana es sábado y hay fiesta por las internas o con las residentes, entonces hacen su gran esfuerzo para desvelarse otra noche, ¿no ves? Y encima tomar hasta más no poder. Entonces, ahí te estás añadiendo factores de riesgo innecesariamente, ¿ya? Innecesariamente, entonces no lo hagan. Qué bien. Otra de las hormonas tiroideas que vamos a tener y de las más importantes que tenemos, aunque en el nuevo Guyton dice exactamente lo mismo que en el anterior, no sabemos exactamente cómo funcionan los estímulos y o las funciones más específicas en relación con la calcitonina, ¿ya? Lo que sí sabemos de la calcitonina, que el estímulo principal para su formación está relacionado con la glándula tiroides y en la cual esta nos va a ayudar a cuando tenemos mucha cantidad de calcio, nos va a ayudar a una reducción de, me estoy confundiendo, siempre me confundo con el otro. Por eso mi mamá me ponía una manilla para saber derecho e izquierdo. ¿Qué? Es la verdad. Entonces, la gran cantidad de aumento de niveles de calcio en relación con la calcitonina nos va a llevar a que los niveles excesivos de calcio pues están relacionados con alteraciones de la equilibrio hidroelectrolítico y la alteración en los iones, es decir, el potencial de acción también se puede alterar, ¿ya? Por ese motivo la calcitonina lo que va a hacer es disminuir los niveles de calcio a nivel de la sangre. ¿Pero cómo lo va a hacer? A través de 3 procesos. Número 1, vamos a hacer un proceso de inhibición de reabsorción de calcio a nivel renal y estimular mayor cantidad de excreción de calcio a través del riñón. 2, vamos a estimular la parte de no tener depósitos de calcio a nivel óseo, por el cual que estos pasen directamente hacia la parte renal y podamos excretarlas también, por el cual inhibe los osteoclastos y va a estimular principalmente los osteoblastos, ¿ya? Y la parte intestinal vamos a inhibir la parte de reabsorción intestinal de calcio, ¿ya? Por el cual igual a través de estos procesos tratar de disminuir los niveles de calcio, ¿ya? Por el cual si esta hormona se encarga de esto necesitamos otra hormona para que en caso tengamos niveles bajos de calcio, que acá actúa la paratormona. ¿De dónde va a salir la paratormona? De la paratiroides, ya no de la tiroides, de la paratiroides. Entonces la paratormona, que es principal, que es de esta si sabemos un poquito más, la paratormona va a tener la característica de que el principal estímulo, aquí no hay eje por si acaso, el principal estímulo para la formación de paratormona es la disminución de los niveles de calcio, por el cual la disminución de los niveles de calcio va a estimular la paratiroides, estimula la formación de paratiroides, por el cual a nivel óseo va a estimular la resorción ósea y estimula la salida de calcio. Qué buena pregunta que está relacionada con fisiología 1. Es resorción, no reabsorción, resorción ósea. Porque hay muchas cosas que no saben. Ya se han preguntado varias cosas de fisiología 1. ¿Qué es resorción? No sé la eliminación de los osteoclastos y los que van a eliminar. Dicho de otra manera, como lo pone en el Lipin Code, estimular la formación de hueso nuevo y eliminación de hueso viejo, ¿ya? ¿Para qué? Para que la cantidad de calcio que tenemos pues pueda pasar a un aumento de la salida de calcio. A nivel renal
vamos a estimular la reabsorción de calcio. Ya a nivel renal estimulamos la reabsorción de calcio, en la cual a nivel intestinal vamos a estimular la reabsorción de calcio también, por el cual todas estas tres herramientas nos va a llevar a un aumento de los niveles de calcio, por el cual la paratormona va a funcionar en la característica de cuando tenemos una disminución del calcio aproximadamente de 10 miligramos de cilitro a nivel del plasma, pues recién vamos a empezar los estímulos a nivel de la paratormona para la liberación de hormona de la paratiroides, ¿ya? Entre más bajo sea, más estímulo para su secreción, por el cual de esta manera, fisiológicamente hablando, impedimos de que no haya niveles de calcio adecuados, a menos que estemos hablando de una patología en cuestión, ¿ya? Una tumoración que absorbe niveles de calcio para mayor alteración, creo que es la palabra, mayor adaptación celular dentro de la patología en cuestión tumoral. Ahí es otra cosa. Entonces, a nivel de la parte renal, lo que vamos a hacer en su receptor dentro de la célula del túbulo proximal, vamos a ir a través de un proceso de segundo mensajero con la adenosín-ciclasa en convertir el ATP en AMP cíclico. A través de la proteincinasa vamos a llegar hacia la fosforilación, en la cual disminuimos la cantidad de absorción de fosfato, pero este mismo proceso nos va a llevar a que tengamos un aumento de la absorción de calcio, ¿ya? Por el cual, esta es la manera, si es que yo les pregunto en su examen, es la manera en la cual me pueden explicar cómo a nivel renal vamos a tener un aumento de la reabsorción de calcio, ¿ya? En relación con el fosfato. Regulación. Si tenemos niveles normales de calcio después de todos estos procesos, pues simplemente vamos a pasar a que ya no estimulemos la parte de la paratormona, ¿ya? Fácil y sencillo. Sé que en el diseño instruccional no está paratormona, pero es muy poca la cantidad de información que tenemos de hormona paratiroides, por eso necesito añadir la paratormona, porque forma parte de. Entonces, dentro del metabolismo basal que vamos a tener, cuando tenemos la cantidad ideal o la cantidad normal o fisiológica, ustedes pueden utilizar cualquier palabra, normal, el metabolismo nuestro también es normal. ¿Cuándo va a cambiar? Pues a través de otras hormonas gonadales, hormonas de la glándula suprarrenal u la hormona de crecimiento, ¿ya? Mientras tanto, si tenemos todo normal, solamente va a tener un incremento del metabolismo basal de una manera súper agresiva. Si estamos en relación con el hipertiroidismo o una disminución del metabolismo basal, estamos hablando de hipotiroidismo. Por eso, a partir de estos dos procesos podemos hablar de patologías y sus características en el paciente hipotiroideo y en el paciente hipertiroideo. ¿Para qué me sirve el libro de Constanzo? Ya, Fisiología de Constanzo. Lo malo de Constanzo es que hay muchas cosas fisiológicamente hablando que se han quedado muy atrás, porque creo que su actualización de Constanzo es el último del 2009 o 2011, no me acuerdo. Entonces ya lleva un buen tiempo con Fisiología de Constanzo que no se actualiza. Ese es uno de los grandes problemas, pero sus cuadros que tenemos de sus alteraciones fisiológicas o las patologías sí van a ser una de las herramientas más fáciles para que puedan entender cómo funciona, ya desde la sintomatología, las causas, las concentraciones laboratoriales y el tratamiento. Dentro de Constanzo te dice: aumenta el metabolismo basal, pérdida de peso, se relaciona uno con el otro. Equilibrio negativo de nitrógeno, porque el aumento de consumo celular de oxígeno está en relación con esto. Aumento de la producción de calor, porque aumenta el índice metabólico basal. Sudoración, porque tiene demasiada producción de calor. Aumento del gasto cardíaco, ya habíamos hablado de esto. Disnea, porque qué buena pregunta. ¿Por qué disnea? ¿Por qué tendrían disnea los pacientes hipertiroideos? El ciclo cardíaco también tiene que aumentar la cantidad de oxígeno. En relación con el gasto cardíaco, pues hablando de circulación mayor, ya tiene una alteración, pero con la circulación menor
pues en relación con la parte respiratoria también tendríamos que tener un aumento de la frecuencia respiratoria en método de compensación, ¿ya? Si no tenemos esto, entonces tenemos una alteración en el intercambio hematogaseoso, ¿ya? Por el cual los pacientes pueden sufrir dificultad respiratoria, temblor, debilidad muscular. ¿Por qué debilidad muscular? Porque un paciente hipertiroideo tiene catabolismo neto. Entonces, si tiene catabolismo, significa que la parte muscular está sumamente debilitada por la gran cantidad de necesidad de aporte de energía que tenemos. Ya es insuficiente en este paciente. Exoftalmos, una de las características sintomatológicas del paciente, y bocio. No se olviden que el bocio se puede presentar tanto en el hipertiroideo como en el hipotiroideo. ¿Ya? Mientras que el hipotiroideo, disminución del metabolismo basal, ya hemos hablado de eso desde la característica fisiológica, aumento de peso, ya sabemos por qué, equilibrio positivo del nitrógeno, porque no hay tanta necesidad de gasto de oxigenación, disminución de la producción de calor, sensibilidad al frío o intolerancia al frío, disminución del gasto cardíaco, hipoventilación, letargo, lentitud mental, tos palpebral, porque hay una alteración en el equilibrio electrolítico, mixedema, retraso del crecimiento, retraso mental, perinatal principalmente, y bocio, ¿ya? Pero si hablamos específicamente, tenemos que diferenciar, no voy a ahondar mucho en esto, porque esto es más anatomía patológica, ¿ya? Y bueno, no quiero quitarle su trabajo al doctor Cerrudo tampoco, solamente lo voy a mencionar, ¿ya? Hipertiroidismo primario, vamos a hablar exclusivamente de, no sé si ahora han llevado con el doctor. Trastornos primarios, hablamos exclusivamente de el tejido glandular, ¿ya? Cuando hablamos de trastornos primarios es que la afección es a nivel del tejido glandular, o sea, en este caso de la tiroides, ¿ya? Por el cual el hipertiroidismo primario, el más común que tenemos de todos estos, va a ser la enfermedad de Graves, bocio multinodular tóxico y el adenoma tóxico también en relación con los trastornos tiroideos, ¿ya? Los hipertiroidismos secundarios van a estar relacionados con el eje hipotálamo-hipófisis, es decir, podemos tener tumoraciones, adenomas que tengan mayor cantidad de secreción de TSH o que tengan mayor cantidad de secreción de TRH, por el cual si tengo una alteración con una tumoración a nivel del hipotálamo, tengo mayor cantidad de TRH, inevitablemente vamos a tener mayor formación de hormonas tiroideas. Y lo mismo en la TSH, a pesar de que tengamos la liberación de somatostatina, no vamos a poder impedirlo. ¿Por qué? Porque es una tumoración que tiene la característica de liberación del TSH, por el cual esta tumoración o formación maligna no podemos regularlo a través de la fisiología, ¿ya? Una de las causas poco habituales sería exceso de yodo a través de fármacos. Bien. Signos sintomatológicamente hablando del hipertiroideo, acá todo lo que les mencionamos, y esto es muy importante porque todavía sigo mencionando esto. Según el Guyton y según el Harrison, técnicamente ya no existe la triada clásica. ¿Por qué? La triada clásica era más que todo relacionado para decir esto sí o sí es hipertiroidismo, ya no funciona de esta manera. Entonces, la triada clásica te decía que el hipertiroideo sí o sí va a tener exoftalmos, dermatopatía y bocio difuso. Hoy por hoy, la literatura te dice que la signosintomatología, qué sé yo, empieza a tener intolerancia al calor, ansiedad, diarrea, pérdida de peso, en el caso de las damas, amenorrea, en el caso de los varones, ginecomastia y alteraciones de la presión arterial. Pues esto ya tiene que ser un indicio para que a través de la manera laboratorial determinemos si es hipertiroidismo primario o hipertiroidismo secundario. Si es hipertiroidismo primario, se van a alterar las hormonas T3 y T4, ¿ya? Hipertiroidismo primario. Si es hipertiroidismo secundario, principalmente se van a alterar la TRH y la TSH, principalmente. Entonces, es una manera muy buena de regular todo este proceso. Pero el problema del hipertiroidismo es que es muy difícil de controlar, ¿ya? Aquí está.
El problema del hipertiroidismo es que es muy difícil de controlar. Entonces, uno de los tratamientos, si es que es insuficiente con la parte farmacológica, con beta bloqueadores, amidas, si es insuficiente para el paciente, el siguiente tratamiento a hacer es volverlo un paciente hipotiroideo, ¿ya? A través de la iatrogenia, que puede ser ablación quirúrgica de la tiroides parcial o total, ¿ya? Parcial o total, o la que es la favorita de todos los endocrinólogos, a través de colocar yodo radioactivo, ¿ya? Yodo radioactivo, por el cual la tiroides anatómicamente está presente, pero crea un daño a nivel de las células epiteliales de la tiroides, y por el cual ya no tiene la característica de formación de hormonas tiroideas, ¿ya? Pero ¿por qué mis queridos colegas llegan hasta volverlo hipotiroidismo iatrogénico? ¿Por qué? El problema con el gasto cardíaco es que si no lo regulamos adecuadamente, los trastornos del hipertiroidismo va a causar daños irreversibles a nivel de sistemas, ¿ya? Mientras que el tratamiento en el hipotiroideo, ¿qué es? Piensen un poquito. ¿Qué le tengo que dar al hipotiroideo? Hormona tiroidea, ¿ya? Solo hormona tiroidea. Es mucho más fácil eso a tratar de regular toda la bomba de hormonas tiroideas que tiene el hipertiroideo, dependiendo la característica. Entonces, por ese motivo, mis queridos colegas, si llegan a hacer iatrogenia hacia la tiroides, para que sea mucho más fácil el tratamiento, ¿ya? Según la literatura, esta sí la he leído el año pasado, el hipotiroidismo iatrogénico solamente se recomienda en caso no se pueda hacer más con el tratamiento farmacológico, o digamos la tumoración a nivel de adenohipófisis o a nivel del hipotálamo no se puede operar, pues ahí se recomienda hacer hipotiroidismo iatrogénico, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no se puede operar, no se puede regular, entonces va a ser muy difícil a través de la parte farmacológica que podamos regular las hormonas tiroideas, ¿ya? Hipotiroidismo iatrogénico. Hipotiroidismo primario, eso significa que se da en la glándula, ¿ya? Se da en la glándula, por el cual podemos tener tres como tal, que va a ser el congénito, el autoinmunitario y el iatrogénico. El más común de estos, el autoinmunitario, que va a ser llamado la tiroiditis de Hashimoto. Dentro del congénito, transporte de yodo a los tirocitos, organificación del yodo, acoplamiento de yodo-tirosina, ya que estos son más raros. El más habitual, el hipotiroidismo autoinmunitario. Dentro del hipotiroidismo secundario, una disminución de formación del TSH, una disminución de formación del TRH a través de tumoraciones, necrosis y tumoraciones adenohipofisiales. Por el cual, desde hace mucho tiempo no se describe una triada hipotiroidea por si acaso, aunque a mí me han enseñado con las patas de fisiopatología y me he ganado un castigo en el internado por decir que había triadas de hipo y hipertiroidismo, y cuando me dijeron que busquen un libro o un artículo, pues nunca lo encontré. Entonces no hay triada de hipo e hipertiroidismo como tal, ya en las actualizaciones. Entonces, por este motivo, lo único que tenemos que aprendernos es signosintomatología. La signosintomatología en relación a la alteración fisiológica es mucho más claro. ¿Y cómo sabemos si es primario o secundario? Lo mismo, tenemos que determinar si está alterado los niveles de formación de hormonas tiroideas. Si es primario, hay mucha cantidad de TSH, pero de todas maneras hay una disminución de hormonas tiroideas, principalmente la T4, porque hay en mayor cantidad y no hay la activación para mayor cantidad de formación de T3, ¿ya? Si es secundario, pues alteración de los niveles de TSH o TRH. Fácil. El cretinismo, que más que todo está relacionado con la parte
pediátrica de alteraciones de las hormonas tiroideas. La mnemotecnia que tenemos para el cretinismo es que tiene palidez, puffy face, cara hinchada, protrusión de la lengua, pobre desarrollo cerebral, la panza o el abdomen abultado y la protrusión del ombligo. Esta es la imagen que colocan en varios libros, ¿ya? Y esta es la de un paciente que tiene cretinismo. Entonces, tal cual te dice la literatura, es muy idéntico, ¿ya? Es muy fácil determinar a través de las 6 P's del cretinismo que evidentemente este paciente tiene un déficit en la formación de hormona tiroidea, ¿ya? Puede ser por múltiples causas. ¿Cuál es el problema? El pobre desarrollo cerebral pues no se va a poder solucionar. Este es un paciente de la India, si no me equivoco, en la cual es muy habitual al ver que tiene deficiencia de hormona tiroidea y que tienen las características sintomatológicas, los abandonan, ¿ya? Hay una gran cantidad de abandono infantil debido a patologías en la India y en países que tienen altos índices de pobreza, ¿ya? Irónicamente en la India solamente tienen 2 extremos muy abultados en las cuales hay los supermillonarios que pueden hacerse tumbas para sus esposas, que ahora son monumentos, y están el otro extremo que tienen pobreza extrema, ¿ya? Que con suerte pueden escoger algo de la basura y comer ese día. La India es uno de esos lugares, por si acaso, ¿ya? Entonces, el problema de salud pública que tienen allá sí es bastante severo. En los países de Latinoamérica normalmente no es tan extremo las diferencias socioeconómicas, ¿ya? Hay una cantidad específica de gente que sí se la puede considerar millonaria. La gran mayoría se queda en pues se me han ido las características socioeconómicas que se les dice. Mal dicho está que es clase media alta y clase media baja. Eres clase media, punto, ¿ya? Punto, eres clase media. La gran mayoría se queda en clase media. ¿Por qué? Porque si tú dices clase media alta, igual vas a comer humanas aquí afuera. ¿Por qué? Porque somos clase media, ¿ya? No es como personas que son de clase alta, realmente son de clase alta, ellos sí no conocen mucha realidad de lo que conoce la gran mayoría de la población, ¿ya? A eso se refiere. Entonces es muy raro que alguien diga, es una clase media alta, no sé qué. Eso no pasa por si acaso, ¿ya? Y lastimosamente en Latinoamérica hay un 30 o 40% de la población que sí está dentro de una categoría socioeconómica de clase baja, ¿ya? 30-40% de la población es muy alto, muy alto. La pobreza extrema, en teoría, según los gobiernos latinoamericanos, se ha reducido en demasía, ya que en la mayoría de los casos de la clase baja representa aproximadamente máximo en el 10%, ¿ya? Máximo en el 10%, dicen los gobiernos. Yo no les creo a ninguno. Pero bueno, el cretinismo puede estar relacionado con trastornos socioeconómicos. No, está mal la combinación. Con alteraciones socioeconómicas, sí, en teoría sí. ¿Por qué? Porque la mamá y el papá pueden estar frente a déficits de consumo de yodo. ¿Por qué tendrían déficits de consumo de yodo? Porque tienen pobreza extrema. No pueden ni comprarse sal, literalmente. No pueden ni comprarse sal. Entonces, por eso estas personas pueden tener déficits de consumo de yodo, que esto puede relacionarse con mayor probabilidad de que tengan un producto con cretinismo. Por eso es importante saber de todo, ¿ya? Alteraciones de la paratiroides, hipoparatiroidismo. ¿Para qué me servía la hormona paratiroidea? Para incrementar bien los niveles de calcio. Por el cual, si digo hipoparatiroidismo, ¿qué va a ocurrir? A pesar de que tenga la disminución del calcio, no voy a poder regularlo de manera fisiológica. Por el cual, el hipoparatiroidismo puede ser por múltiples causas, en la cual la iatrogenia de la hormona tiroidea por ablación quirúrgica también se encuentra dentro de estos, que puede ser uno de los más comunes, pero va a causar alteraciones en relación con el potencial de acción. Por eso tienen las contracciones calambres,
Puede tener calambres, sensación de hormigueo y astenia dinamia, ¿ya? ¿Por qué calambres? ¿Por qué te da calambres por déficit de calcio? ¿Qué son los calambres? Ya han llevado eso en el fisio 1. ¿Qué? Ya, pero fisiológicamente hablando, ¿qué es? No transporte del sodio. Mal transporte. No estabas usando las palabras correctas. Alteración de potencial de acción, ¿ya? Por ejemplo, en la hipocalemia, que es disminución de potasio, ¿por qué te lleva a los calambres? Porque la parte de apertura de los canales de sodio altera los niveles a la apertura de los canales de potasio, por el cual una salida abrupta hace que tengas una contracción involuntaria. Entonces, estás tranquilo en la noche a las 2 de la mañana y de repente su calambre de las 2 de la mañana y eso significa que hay una alteración, ¿verdad? Los niveles de calcio también están en relación con esto. Entonces, lo más habitual es alteración de los niveles de potasio. Ya muy raro, alteración de los niveles de calcio, porque tendrías que tener o alteración de la hormona paratiroidea o alteración de la resorción ósea y demás. ¿Cuál es el tratamiento? Fácil. ¿Cuál es el tratamiento? No, bien, muy buena lógica, pero en este caso no aplica, porque si es por ablación quirúrgica, no hay manera de estimular la hormona paratiroidea, y no hay hormona paratiroidea, es bastante costoso en realidad. ¿Qué sería más fácil? Suplementos de calcio, ¿ya? Es mucho más fácil que dar un medicamento que es bastante costoso, ¿ya? Por ese motivo, el tratamiento es sencillo: suplementación con calcio y vitamina D. Hiperparatiroidismo, este sí es bien raro, que podemos tener trastornos primarios, secundarios y terciarios. El más habitual, el trastorno primario con la glándula paratiroides, que, pues, dicho de otra manera, va a ser que patología o alteración fisiológica, no patología como tal, tengamos gran concentración de niveles de calcio, ¿ya? Por el cual, si tenemos gran cantidad de concentraciones de calcio, la sintomatología va a ser muy fácil de entender, que va a ser Stones, que vamos a tener la característica de formación de cálculos renales, poliuria, porque el cambio de la osmolaridad, como ustedes sabrán por fisiología renal, pues es un estímulo hacia el centro de la sed o el centro osmolar. Hay un aumento de la osmolaridad, por el cual estimula mayor cantidad de sed, va a empezar a tomar gran cantidad de líquido, por el cual nos va a llevar a procesos de poliuria, desmineralización ósea por alteraciones por la resorción ósea, estreñimiento, debilidad muscular, depresión y confusión, porque hay una disminución del potencial de acción, porque se cierran los canales rápidos del calcio y los canales lentos de calcio para el potencial de acción, por el cual, en relación con la parte de la sinapsis, pues se nos puede llevar a una disminución de la sinapsis. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? No me acuerdo si todavía lo dejo aquí. No. Hay un artículo de hace unos 8 años que creo que nunca más pasó o ningún doc lo ha documentado, pero es calcificación renal. Literalmente que el riñón se vuelva hueso, ¿ya? Calcificación renal, que es lo más raro que puede ocurrir. ¿Cuál es el problema de una calcificación renal? Ya no funciona el riñón. Sí o sí necesita hacer hemodiálisis, ¿ya? Por el cual, el tratamiento hiperparatiroideo, ¿qué sería lo más fácil? Aplicando lo mismo que en el hipertiroideo. ¿Cómo? Disminuyendo los niveles de vitamina D y demás, pero lo más fácil, ablación quirúrgica de la paratiroides, ¿ya? Ablación quirúrgica, ¿por qué? Porque es mucho más fácil darle solamente calcio y ya. En cambio, tratar de solucionar el adenoma y demás, pues igual es un acto quirúrgico. ¿Qué ven? Este es un chiste que me encanta, que es de los Simpsons, que está relacionado con la alteración de la captación de calcio en cuestión y con la paratiroides, que se llama la patología. Bien, el raquitismo
El raquitismo, la característica es que ¿de dónde obtenemos vitamina D? D. Vitamina D, ¿de dónde obtenemos? ¿Qué ven? Los rayos del sol estimulan a una mayor capacidad de formación y absorción de vitamina D, es decir, los rayos del sol. En el chiste de los Simpson, el señor Burns tapa el sol y la vitamina D está relacionada con mayor capacidad de absorción de calcio también, ¿ya? Por eso en el hipoparatiroideo se les da no solamente calcio, también se les da vitamina D para que la absorción de calcio sea la adecuada. Entonces, el chiste funciona en la cual cuando un paciente tiene déficit de vitamina D, empieza a ver curvaturas de los huesos largos. ¿Por qué? Porque la resorción ósea empieza a alterarse y hay una desmineralización ósea, ¿ya? Por el cual tiene caminata de vaquero. Tiene una caminata de vaquero. Entonces, el chiste es muy bueno porque supongo que se han hecho orientar con algún colega, porque para que pudieran utilizar otras patologías más fáciles, pero utiliza el raquitismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay luz del sol, por el cual todos nosotros igual en algún momento tenemos que dejar que los rayos solares pues estimulen para la formación de vitamina D, ¿ya? Pero siempre y cuando utilicemos crema solar, ya, siempre y cuando utilicemos crema solar, porque si no, lo contrario, les va a llevar a otros procesos. Cuidado, la siguiente clase vengan totalmente oscuros. Ahí el doctor me dijo que tengo que asolearme, no, siempre y cuando sea con crema solar, ya, si no vas a tener un montón de alteraciones. ¿Preguntas? Les he enseñado todo lo relacionado con la secreción de hormonas tiroidea y paratiroideas. La próxima es peor todavía. Creo que es glándula suprarrenal. Sí, hipotiroideo, hipertiroideo. En el hipotiroideo no es tan habitual porque no está secretando calor, solamente por el tejido adiposo. Es que hay un aumento del tejido adiposo y bueno, igual les deberían haber enseñado fisiología 1, pero bueno, ¿cuál es esto? El tejido adiposo funciona como una pared. ¿Por qué? La pregunta que siempre me hacen mis pacientes, ¿por qué cuando tengo obesidad o soy gordito, sudo más? El aumento de la temperatura interna hace que a través de la piel pues podamos liberarlo con el sudor y demás, ¿ya? O incluso hay radiación. La gran mayoría del porcentaje de la temperatura interna se pierde a través de la sudoración y otro gran porcentaje se pierde a través de la irradiación. Alguien que está con el aumento de la temperatura interna, tú te acercas e irradia calor, eso es irradiación. Pero con el tejido adiposo, la irradiación se va perdiendo. Entonces, el aumento de la temperatura que tú tengas hace que no podamos irradiar calor tan fácil, hace que la temperatura interna se vaya incrementando. Por eso los pacientes que tienen obesidad o son más gorditos son más propensos a sudar mucho más rápido en comparación a la persona que no tiene tanto tejido adiposo. ¿Por qué? Porque la irradiación no funciona como funciona la persona que tiene disminución del tejido adiposo, ¿ya? Es como una pared que choca y vuelve hacia adentro, choca la temperatura interna y vuelve hacia adentro. Entonces, por eso las personas que tienen obesidad o aumento del tejido adiposo pues sudan mucho más fácil en comparación, ya no tienen el proceso de pérdida de calor que es la irradiación. ¿Qué más? Y entonces, si no fuese diafórico, y tendríamos un problema, una acción en realidad, como si una menopausia, aumentaría la O sea, aparte de hipotiroidea menopáusica, en teoría sí, porque la menopausia, por las características funcionales que van a aprender conmigo en las glándulas
gonadales, puede llevarnos a un aumento del índice metabólico basal, por eso sudan las menopáusicas. O bueno, tienen calores, le dicen sus achaques. Les dan sus calores a las menopáusicas. Ajá. O sea, sería peor, pero tendrían que controlar el hipotiroidismo. O sea, no es difícil controlar el hipotiroidismo, solamente es dar hormona tiroidea. En el hipotiroideo, en el hiper es más difícil. ¿Qué más? Nada más. Lo que les he dicho está relacionado con el índice metabólico basal. Está en el Guyton, así que en teoría lo aprendieron ustedes. Por eso, a ver, les voy a decir lo mismo que les digo a todos mis estudiantes. No quiero saber qué docente no les ha enseñado. ¿Ya? No es mi, yo no soy justicia de